Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor los bendiga a ustedes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tabito, ¿cómo estás? Bendiciones, bien, gracias al Señor nuevamente por aquí para compartir. Empezamos riéndonos porque Sí. grabar, cuando va a entrar uno no era y estábamos hablando solo ahí. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Que gracias a Dios por una nueva semana, por estar nuevamente acá, por estar en esta conexión Jesús, a traer la palabra del Señor. Tao. Amén. Es una dicha. Vamos a invocar la palabra del Señor, el nombre de nuestro Señor para que nos acompañe. Tao. Sí, vamos a orar a Dios. Padre nuestro, gracias por este tiempo tan glorioso, tan especial y tan hermoso para nosotros, el cual tú nos regalas. El poder, Señor, estar atento a tu palabra, porque esa palabra es vida, esa palabra es eficaz, esa palabra nos nutre, nos levanta, nos edifica, esa palabra nos sana y nos libera. Gracias porque a través de ella conocemos tu verdad, tu voluntad y tus propósitos para con cada uno de nosotros. Glorifícate, Espíritu Santo, en este tiempo, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Y amén. Cabo, nos regañaron. ¿Sí? Sí. Mucho. Ahí, que decir que nada más nos acordamos de las mamás, que pasó el Día del Padre y no saludamos ni a los papás. Y si no nos acordamos de los Sí, papás. es cierto, es cierto. Y ya se acabó el mes del día, el mes del padre. Todos los días, no se el preocupe. año entrante. Y no Mentiras. como padre, imagínate. No, a los padres que siempre están ahí, que son muchos, Dios los bendiga a ustedes. Fue un día que se nos pasó, la verdad, estuvimos con muchas cosas y no los felicitamos, pero siempre están en nuestro corazón, siempre Amén. están ahí, nuestros papás, nuestros padres. Claro, por supuesto. Mi papá y los papás de muchos de ustedes y los que son papás, que el Señor los bendiga, los guarde por esa labor que les encomendó, porque ya nosotros también, porque nosotros también somos papás. Estamos. Entonces es una labor que el Señor nos encomendó y que bueno, tendremos que responder por ella cuando estemos allá, porque los hijos son prestados, no Claro son que nuestros, sí, son no. prestados. Es una asignación que el Señor nos dio, igual que a las madres. Entonces bueno, Dios los bendiga a todos, esperando que todo esté muy bien, que esté muy bien de salud, que la situación esté bien donde quiera que ustedes se encuentren. Y hoy vamos a traer un tema, Tao. Dicen por ahí que cuando se habla de Pedro es porque hay un Pedro por ahí, ¿verdad? O cuando se habla de Pablo es porque hay un Pablo por ahí. Y bien plantados. Hemos hablado mucho de Pablo Sí. como el gran apóstol, pero hoy vamos a hablar de un personaje en el que yo sé que muchos de nosotros nos vemos reflejados, Tao. Sí. Y es Pedro. Entonces, el título del programa de hoy es Jesús siempre sabe sacar lo mejor de cada Pedro. Vamos a ahondar un poquito en la vida de Pedro, vamos a ahondar un poquito en lo que el Señor hizo con Pedro y en lo que Pedro hizo en su vida y lo que era Pedro. Y nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor pudo utilizar a una persona impulsiva, Sí. egocéntrica, una persona tímida, Temeroso aún. temeroso, con poco entendimiento, Ujú. porque Pedro era pescador, Pescador. sin estudio, No. no era dotado, pero también fue traicionero. O sea, Pedro, pues le digo, tenemos mucho de Pedro. Claro. Y eso es lo que queremos ahondar hoy para que nos demos cuenta de que si lo que conocemos del gran Pedro, que lo vamos a ver hoy, no siempre fue el gran Pedro. También Pedro tuvo cosas que nos lo llevaron a que el Señor muchas veces lo frenara. Claro. Muchas veces lo frenara y también en su impulsividad hiciera cosas que no tenía que hacer, como las que vamos a ahondar hoy. Pero antes de ir ahondando en eso, Tao, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué particularidad tiene el mundo de hoy o la gente del mundo de hoy con Pedro? El mundo actual, miremos el mundo global, Sí. el 2023. Ya. Con la personalidad de Pedro, de lo que conocemos de Pedro, ¿qué hay parecido en esta cantidad de gente que hay ahora a ese Pedro de la época? ¿Qué hay parecido? Sí. Recordemos algo que muy peculiar. Un Pedro antes de conocer a Jesús y seguir al llamado cuando Jesús le dice: vení porque haré pescador de hombres. Veíamos que era un hombre que había sido preparado aparte de eso, haber tenido su preparación, era un hombre que era casado, tenía una esposa, tenía su familia, y por eso tenía una responsabilidad por la cual tener que asumir pues y dar a conocer.
pero cuando llega a conocer a Jesús por medio de su hermano que se lo presenta, Andrés, vemos que ahí ya empieza el cambio, ¿verdad? De ese carácter, de ese Pedro realmente que se descifra allí, cualidades muy negativas, pero también en las cuales Dios usa Pedro, para transformar el ser humano. para los que no saben, cuando el Señor va a buscar a Pedro, el Señor llegó y estaba andando y venía ya, En la barca. ya predicando, y Pedro venía de recoger ya las redes. O sea, Pedro no había pescado, Para nada. te recoge las redes. Pero ya el maestro había estado predicando por esos alrededores y ya Andrés conocía. Entonces, cuando vienen ahí, Andrés ya le había inclusive dicho a Pedro que había alguien que estaba predicando para que lo siguieran, pero Pedro era pescador y era una persona de mecha corta. De hecho, Pedro era de mecha corta. Pedro era una persona que era muy, muy irritable, diríamos nosotros. Sí. Entonces, cuando llega el momento que aparece Jesús estando en la barca, yo me pongo a analizar. Pedro toda la noche pescando, no pesca nada. ¿Cómo sería la frustración de Pedro? Pero llega Jesús y le dice, arranca y tira. Otro, y ¿quién me va a venir a decir a mí? Pero Pedro fue obediente. Sí. Pedro fue obediente. En medio de toda esa confusión y quizás por alguien desconocido que le estaba dando una orden. Porque una de las cosas que para ese entonces, para el Pedro era el que hacía. Ajá, porque él estaba acostumbrado a eso. Para eso, asumir y lanzar. Esa es una de las similitudes que hay con el mundo actual. Sí. El mundo actual no está acostumbrado a recibir orden. No les gusta. No. Entonces, cuando viene Cristo y dice, hay que hacer esto, seguirme a mí, porque eso fue lo que le dijo el Señor. Es otra cosa. El Señor no le dijo, Pedro, mira, te tenés que vestir de esta manera, tenés que dejar de hablar así, tenés que dejar de ser tan rabioso, tenés que... No, pero el Señor no le dijo nada de eso. No. El Señor solo le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Sí. Eso es lo único que le dijo el Señor. ¿Qué requisito? Ninguno. ¿Y quién era Pedro? Como Dios. le digo, un impulsivo, sin educación. Pero Pedro escuchó la voz del maestro y lo siguió. Eso es una gran diferencia con la gente de hoy. Hoy en día, actualmente. Dios habla de muchas maneras hoy en día, pero la gente no lo quiere seguir. No. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor hay unos patrones que el hombre y la religión, vamos a decirlo así, las estructuras, le han inculcado que la gente aún siente temor de estar en un lugar porque realmente lo primero que me están exigiendo es esto. Lo primero que me están pidiendo es esto. Y lo otro que dicen, yo voy, pero ¿qué me van a dar? Ajá. O sea, esa otra posición. Porque son las dos. Primero, ¿qué me exigen? Y lo otro, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Y entonces ahí de parte y parte. Exacto. Entonces cuando vemos a Jesús, como buscan a Jesús por el milagro, pero no por lo que es Jesús. En cambio, Pedro decidió seguirlo. Amén. Con un montón de errores y de cosas que vamos a ver ahora. Entonces estábamos hablando de que Pedro era una persona, vamos a ver varias facetas de Pedro y las vamos a comparar a nosotros. Por eso le digo, cuando se habla de un Pedro es porque muchos están hablando de muchos Pedros. Entonces se habla de Pedro como el Pedro egocéntrico. ¿Cómo así que egocéntrico? Sí. Tao, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 27, ¿qué dice? Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahí está. Egocéntrico, mi ego. ¿Qué voy a ganar? Ahí salió el ego de Pedro. Ahí salió a relucir. Sí. Yo estoy siguiendo a Dios, pero lo que veníamos hablando, pero ¿qué gano? ¿Cuánto hay para esto? ¿Y entonces yo qué? O sea, ¿cuál es mi recompensa? Yo voy a estar acá predicando el evangelio a cambio de qué? ¿Cuánto me pagan? Sí. Y entonces, ¿y yo qué gano con esto? Sí. Y entonces el Señor, ¿qué me va a dar? Pero y entonces cuando no aparecen las cosas, sino que aparece, sino que aparece la enfermedad, sino que aparece la escasez. ¿Cómo vas a seguir entonces generando? Entonces la gente ahí dice, si esto es el evangelio, me hubiera quedado en el mundo. Porque la gente dice eso. Y eso le estaba pasando a Pedro. Sí. Pedro dice, nosotros ya dejamos todo, Señor. Porque se lo está diciendo a Jesús. Sí, claro. A nosotros ya dejamos la familia y te estamos siguiendo a ti. Todo lo que tú nos has dicho. Todo lo que nos has dicho, ahí lo vamos a dejar para seguirte. Y entonces, ¿qué vamos a tener nosotros?
O sea, salió el argentino de Pedro. Mucho. El ego, el egocentrismo arranca, y cuando el ego empieza en un octavo y el ego empieza a dominarnos a nosotros, el Señor deja de utilizarnos a nosotros. Porque el Señor dice, y entonces, vos viniste a mí, ¿por qué? Sí, Por negocio. sí. Y hay muchos que tienen a Jesús por negocio. ¿Cómo así que por negocio siempre? Sí. Yo llego donde el Señor, y entonces el Señor en su benevolencia, como vos decías, Tavo, uno llega y el Señor, listo, en ese primer amor que uno trae, el Señor da muchas cosas, paz, tranquilidad, no tanto económicas, paz, tranquilidad. Sí. Pero entonces la gente siempre está pensando, ¿y cuándo viene la abundancia? Sí. ¿Cuándo llega el dinero? ¿Cuándo llega las promesas que se cumplen? Y ahí donde entonces entramos en el detalle de conocer, Freddy, la palabra donde Jesús y las Escrituras dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús, cuando él llamó a sus apóstoles, él no le hacía ninguna promesa. No. Ninguna. Simplemente sígueme, te haré pescador de hombres. Él nunca le dijo, Pedro, sígame y le va a dar casa y beca. No. Él no le dijo nunca eso. Ni a Andrés, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles. El Señor simplemente le decía, sígame. Sí. Sígame. Sí. Eso es lo único que el Señor dice. Y hoy dice Dios, hoy Amén. Jesús todavía sigue diciendo, sígueme. Amén. Pero no entendemos el seguir, porque ese seguir, cuando vamos, ¿a dónde? No vamos a trabajar, ¿a cuánto me va a pagar? Sí. Vamos a... ¿Y qué gano yo ahí? Exacto. ¿Y cómo va lo mío? Eso es lo que piensa el mundo actual. Sí. Es cuando hoy en día el Señor dice, sígame, ¿a cambio de qué, Señor? Yo voy a dejar mi vida, que estoy aquí, la rumba, la muchacha, y te pasando bueno, ¿qué voy a ganar? ¿Que me traten de qué? ¿Yo por qué tengo que dejar mi vida? ¿Quién me van a hablar a mí de una vida eterna? Es que yo no necesito la vida de hoy, yo no necesito la vida eterna. El presente. Eso es lo que la gente dice. Porque si yo no trabajo, ¿con qué resuelvo mi familia? Yo muchas veces lo dije, y se lo decía recién, había empezado en el Evangelio por ahí en el 2004, 2005. Un pastor amigo mío me decía, yo le decía, no, es que si no trabajo no como. Y él me decía, Freddy, Dios provee, y yo sí, pues yo tengo que hacer. Eso es otra cosa. Pues yo tengo que hacer. O sea, yo en esa parte estaba diciéndole, no, yo le tengo que ayudar a Dios, y yo no necesito ayudantes. No. Dios no necesita mi ayuda. Mi ayuda no la necesita Cristo. No. Yo necesito a Cristo, pero sí. Cristo no necesita mi ayuda. Entonces, mucha gente, ese egocentrismo que le salió a Pedro, de decir, ¿y entonces qué tendremos? ¿Qué tendremos a venir? Y está diciendo Pedro que ya venía siguiendo a Cristo, ya había visto los milagros de Cristo. Claro. Ya había visto una cantidad de cosas, y ahí se le salió el ego, y entonces, bueno, ya nosotros estamos, va este poco de gente detrás de nosotros. Sí. Yo dejé mi familia. Estoy pasando aquí necesidades, cargando polvo con usted hace milagros, usted se lleva la gloria, y entonces nosotros ¿qué vamos a ganar? Atrás de ustedes. Entonces... Y nosotros somos la sombra suya, entonces ¿qué ganamos? Ay, yo me imagino a Pedro, yo digo que el Señor, es que ¿cuántos Pedro habemos? ¿Cuántos Pedro habemos, Tavo? ¿Valdrá el mérito verdaderamente poder estar siguiendo a alguien o a algo sin el presente? Realmente no hemos visto nada, solamente que... Yo con eso lo he hecho, hoy en día uno con eso lo he hecho de andar con Jesús y ver que levantó un paralítico. Yo pues ya lo sigo nada más para seguir viendo levantar gente. Pero Pedro no. Con eso. Pero Pedro no. No. Pedro se le salió, como en algún momento lo utilizó Satanás, que el Señor mismo, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando Pedro llamó a decirle que no fuera, y Pedro trató de impedir lo que tenía que cumplirse. Sí. No, sí. O sea, el Señor mismo. Pedro era ese tipo de personas. Sí. Pedro era ese tipo de personas, pero tenía muchas cualidades que vamos a ver. No vamos a ver solo la mala, vamos a ver las buenas de Pedro. Por supuesto. Pero empezamos viendo estas para que ustedes entiendan que todos nosotros tenemos parte de un Pedro. Sí. Y le digo tenemos porque es que hoy en día las tenemos. Muchas. O sea, no crea que es que los que estamos aquí orinamos agua bendita. No. Es literalmente que también tenemos parte de Pedro. Entonces empieza esa con lo del ego de Pedro. Y otra cosa que tenía Pedro peculiar era lo impulsivo. Mecha corta.
Ay, Dios, si has tenido que trabajar en mí. Cuando llegamos a parte me acuerdo Sí. mucho de mí, Tao, porque yo sí era muy impulsivo. Sí. Yo era mechita cortica. Yo la tenía en la lengua para contestar. De una Yo la tenía en la- reacción sí, inmediata. Inmediata, impulsiva Sí. y grosera. Eso es otra Yo cosa. era así. Hoy en día Ujú. la tengo a responder, pero trato de no ser hiriente ni grosero. Mm. También el Señor tiene que seguir trabajando. Pero vamos a hablar de Pedro. En el capítulo 14 de Mateo, en el verso 28, nos dice eso. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él era muy impulsivo. Ujú. O sea, el Señor está, para los que no entienden qué pasa ahí, el Señor apareció y está caminando sobre las aguas. Ujú. Y los discípulos están en el arca, en la barquita. Y Pedro lo ve, y como buen hispano, Pedro tenía que haber sido de esta parte del mundo. Seguro que sí, porque nosotros somos, yo puedo, ahí voy yo. Sí. Entonces Pedro dice ahí, le dice al Señor, manda que yo vaya, y yo voy. Sí, Pedro era impulsivo. Para unas cosas ser impulsivo es bueno, claro. pero no siempre es tan bueno. Mm. Es depende de la impulsividad que usted tenga. Para ser impulsivo, hacer cosas que el Señor manda es bueno. En este caso, Pedro fue impulsivo porque él sintió fe. Sí. Él sintió que si el Señor le decía que viniera, él creía. Ujú. Pero luego dice que cuando vio los vientos, o sea, esa palabrita, Pedro vio los vientos, tuvo miedo y se hundió. Vio y sintió. Vio y sintió miedo Sí. y se hundió. Imagínate. O sea, no sintió los vientos, sino No. que los vio. Ujú. Vio los vientos, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y se empezó a el Señor lo hundir. tuvo que sacar. Ya. Pero fue impulsivo. Sí. Entonces él a veces uno tiene que ser impulsivo y nos enseña esta parte de Pedro Tao, ser impulsivos pero con responsabilidad. Amén. Sí, y tú vemos allí que también quizás muchos los notan o lo manifiestan de que Pedro quería cobrar como un protagonismo delante de los apóstoles que estaban ahí. Ese era hispano, ese era hispano, Tao. Pedro era hispano, tenía mamá o papá hispano, pero Pedro es muy parecido a nosotros. Salir a relucir, y siempre estaba ahí en primera plana, en primera fila. Usted cuando ve a los americanos impulsivos, Tao, los americanos tranquilos, Analizan, piensan y piensan. ven si puede o no, y tranquilo. Hace poco, mira, te decía yo, los americanos para contratar a una persona para trabajar, lo analizan, se toman su tiempo antes de decirle que traen con él. Ujú. Pero para despedirle, el viernes a las 4 de la tarde, Un placer. hasta luego, Hasta luego. hasta las 5 trabajas, pero no, bye bye. Ahí. O sea, ellos se toman su tiempo para poder algo. En Ujú. cambio nosotros es de inmediato. Sí. Y a la hora de despedir a alguien o terminar algo, uno puede prolongar relaciones por años y sean dañinas. Sí. El americano no, No. los hispanos sí. Y se mantiene la misma relación. El hecho de que, por ejemplo, sean decisiones que quizás sean laborales, no quiere decir que con esto se va a romper una relación de amistad, de compañerismo, nada por el estilo. Ujú. Sin embargo, eso, como en el caso de Pedro, pues, con el mismo Jesús. Sin embargo, él se mantuvo ahí y muchos lo dicen, no, pero es que la relación de Jesús con respecto a Pedro quería también tanto enseñarlo a él como a sus mismos discípulos, Ujú. que se quisieran, o sea, si hacían tantas preguntas, o sea, ¿qué querrá hacer este hombre? ¿Qué se está pensando este hombre? O sea, que quiere salir siempre adelante. Ellos también se sintieron a lo mejor frustrados y las preguntas que ellos, el resto de los apóstoles que estaban allí, se llegaban a pensar, bueno, y que se quedaron callados. Ujú. Y quizás no se lo manifestaban al mismo Jesús ni al mismo Pedro, que eso es una de las cosas que también muchas veces no nos permite, o sea, fluir en el sentido del grupo laboral donde estamos, porque es incómodo, Freddy, de que, por ejemplo, tú estás viendo que tú estás asumiendo una responsabilidad y como lo que hablamos la semana pasada, y muchos están esperando que se estará creyendo esto. Porque lo hace, o sea, ¿Y quién lo puso ¿quién ahí? lo puso ahí? ¿Y quién lo nombró a este? Empieza la soberbia de Ve los demás. eso. Entonces, hay tantas cosas que están dentro del ser humano que en vez de manifestarlas, pero sanamente,
lo que hacemos es guardarla, entonces ya entramos en una rencilla, ya se entra en una discordia, entonces no va a haber armonía laboral, no va a haber armonía familiar, no va a haber armonía en el vecindario. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo en el otro, todo lo que es así, por desconocimiento, por factor de, te está causando un mal en ti. Pedro nos enseña mucho en esa parte, Tavo, y es que Pedro siempre, fuera impulsivo, fuera tosco, fuera lo que sea, decía las cosas. Sí. Pedro sí las decía. O sea, Pedro era lo que fuera y decía, y salía adelante, y el Señor tenía que salir a Pedro. Llega el momento, todavía no es el momento. Pedro, tranquilo. Sí. Pero Pedro iba ahí. En sus impulsividades y en sus cosas cometía errores. Pero él siempre quería hacer algo en pro de buscar hacer las cosas bien. Amén. Entonces, vamos a ver otra parte, Tavo, acá en el capítulo 18 de Juan, versículo 10, que dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Impulsivo. Sí. Llegan a arrestar a Jesús. Cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro tenía espada. Inmediatamente, claro. Pedro tenía espada. Pedro andaba con su espada y Pedro decía: aquí vienen por el maestro, yo me hago matar. Pero no era la manera en que Jesús quería que nos hiciéramos morir por él. Exacto. O sea, esa no era la manera en que Jesús quería, ni quiere hoy en día que defendamos a Jesús de esa manera. Él no necesita de esto. Porque es que no vamos muy lejos. En Oriente las guerras son espirituales. Sí. Las guerras de Oriente son de religiones, perdón. Son guerras religiosas. Sí. Por defender a uno y al otro de la manera que no hay que defender. Entonces Pedro llega y vienen afuera de Jesús y bueno, ¿cuántos son y por qué tanto? Y empezó y botó una oreja y él dijo: ya con este se me da aquí. Pedro ya se, mejor dicho, Pedro era Conan el bárbaro con la espada, iba Pedro. ¿Y cuántos son pues? Hispanos. No. Pedro era hispano, Tavo. Pedro era hispano o descendiente. Y Jesús le dice: mete esa espada en tu vaina. Sí. Porque lo que yo tengo que hacer entonces es que, ¿qué? ¿Vos crees que vos lo vas a impedir? No, para nada. No. Impulsivo. Sí. Entonces la impulsividad, ahorita fue una impulsividad de seguir, ir a Jesús. Ven, dime que venga y yo voy. Pero esta vez fue una impulsividad nata de él, propia. Sí. Que a veces nos sale a nosotros. A veces impulsividad nos sale queriendo defender lo que nosotros creemos. Y ahí es donde uno comete muchos errores. Claro. Porque en ese defender, en esa impulsividad defender mi posición, y te hiero a vos, o hiero a Ricky, o hiero a los demás. Y no es con una espada. Bueno, es una espada. Y esta sí que es espada, Santiago dice. La pequeña, minuciosa lengüita que realmente no la controlamos. Uno con la boca, con las palabras. Destruye. Sí. Entonces, esa impulsividad nos lleva a decir cosas que en determinado momento, cuando ya se baja la marea, yo como que le dije a Tavo lo que no algo que no era. Yo como que le dije a Ricky que... Sí. ¿Por qué? Porque mi impulsividad me llevó a decir cosas que no tenía que decir. Y con esa misma impulsividad nos comprometemos en cosas que no tenemos que comprometer. Sí. O sea, ¿tenemos o no tenemos muchas cosas de pena? Por supuesto. Son una de las genes que están ahí, que claro, son diferencias, pero están en nosotros. Y que obviamente hoy en día nosotros, conociendo estas cualidades, quizás vamos a tomarlas como negativas o pequeños defectos del ser humano, de cada uno. Podemos notar que en medio de toda ella, Dios la usó. Dios, sin embargo, no lo rechazó, no lo apartó, no lo acusó, no lo condenó, sino simplemente estuvo allí para que tomara las correcciones necesarias. Yo siempre tuve la idea, la duda, la tengo, la tendré hasta que llegue. Digo que Marco se convirtió al evangelio, ¿no? Claro. A mí me botan una oreja y vuelven y me la ponen ahí como tal. Inmediatamente. Yo me siento, yo veo la oreja en el piso y después la veo acá.
por muy romano que sea, yo le creo al que me puso la oreja. Claro. Entonces, son cosas que el Evangelio trae ahí, minuciosas, escondidas, pero ese corte de la oreja de Pedro sirvió quizás, no sabe uno porque la Biblia no nos da más de Malco, pero a lo mejor Malco se convirtió y su familia a lo mejor creyó. Entonces a veces uno no sabe cómo Dios actúa, ¿sí me entiende? Pero eso no da pie a que la impulsividad tenga que hacerse, ¿no? Accionar. Hay que refrenar la lengua muchas veces, los actos, para no caer como Pedro. Sí. Porque Pedro fue ungido, y lo vamos a ver ahorita, y el Señor lo utilizó mucho. Pero para ser el gran Pedro, el apóstol Pedro tuvo que haber caído muchas veces. No, por supuesto. Pedro cayó muchas veces, y muchas de las veces que Pedro cayó por errores de él, por la boca. Sí. Y lo vamos a ver ahorita. Otra que nos muestra que Pedro es impulsivo está en el capítulo 11 de Juan, verso 21, capítulo 21 de Juan, verso 7, y dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué pasa en esta parte? En esta parte ya Cristo había resucitado. Y Pedro, ¿qué era Pedro? Pescador, ¿cierto? Sí. Pedro, ya ahorita vamos a ver, porque ahorita lo vamos a tocar, pero lo voy a adelantar aparte. Pedro había negado al Señor Jesús. Y Pedro sintió que ya no servía para nada. Pero en esa parte se parece tanto a nosotros, y hablo por mí. Cuando uno le falla al Señor, uno dice: nada, uno quisiera volver a lo mismo. No soy digno. Y uno quisiera volver a lo mismo. Pedro, en este pasaje de Juan, capítulo 21, Pedro se fue a pescar. Y fuera de que se fue Pedro, siempre va a encontrar quien lo acompañe, porque ahí estaba Juan. Sí. Y estaban otros discípulos con él y se fueron a pescar. Pero dice la escritura que no pescaban. O sea que cuando Dios lo llama a uno, me da a entender las escrituras, cuando Cristo lo llama a uno, ya uno no sirve ni para hacer lo que hacía. No. Entonces Pedro quiso pescar y no pescó. Pero entonces desde la playa, desde la orilla, tírenla a la derecha. Sí. El Señor le dice lo mismo que le dijo la primera vez que lo llamó a Pedro. De Juan se da cuenta que es el Señor, ya resucitado. Sí. Y le dice: Pedro, todos estaban ahí. Y Pedro, lo que a mí me causa gracia: Tavo, si vos te vas a tirar a una piscina o al mar, ¿qué haces? ¿Te quitas la ropa o te la pones? Total, la quitar. Y dice que Pedro se puso la ropa nuevamente y se tiró al mar. Sí. O sea, ese era Pedro. Pedro en su impulsividad no pensaba las cosas lógicas de las cosas. Claro. Lo lógico era tirarse sin ropa y afuera ponérsela. Seguir. Pero no, él se puso la ropa y se tiró. Sí. Ese era Pedro. Eso somos nosotros. Muchas veces somos así impulsivos. Sí. Hacemos las cosas y no pensamos cuál es la lógica de las cosas, sino que la emotividad nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer. Por supuesto. Entonces a veces creemos. Es así, Ricky me dice: hermano Freddy, esto y esto, de una, vamos, y cuando vamos a mitad de camino, Ricky, pues, ¿y con qué vamos a hacer esto? Sí. Se nos olvidó, por no sentarnos un momentico a mirar qué es lo que necesita. Así. Tavo, ¿esto era que nos conviene o no nos conviene? ¿Era que le hacemos o no le hacemos, Tavo? Que ir a Dios. Eso. De la impulsividad. Cada que haya un momento de impulsividad, lo primero que hay que llevar es una conversación con Jesús. Una consulta. Con Jesús. Claro. Rey, ¿cómo le pregunto a Jesús? Simple. Usted se sienta en su sitio donde ora con él y: Señor, ¿esto me conviene o no me conviene? Y él le va a contestar. Claro. ¿Cómo me va a hablar? No, le va a hacer sentir paz en su corazón. Cuando usted hay algo que no cuadra, y usted es como: sí. Esto, ¿por qué estoy así? El Señor le está diciendo: no lo haga. No lo haga. Sí. Entonces, a veces la impulsividad nosotros la tenemos que llevar sujeta a eso. Claro. A la oración. Amén. Pedro es un ejemplo claro de ser impulsivo. Muy impulsivo. Demasiado impulsivo, pero todo esto está en la Biblia para aprender. Lo que pasa es que, como siempre le he dicho, tenemos que aprender
Y eso ha sido algo que nosotros tenemos y hemos tenido, Gustavo y yo, que el Señor nos ha permitido traer estas partes así para que entiendan Amén. y entendamos Sí, de una manera más minuciosa qué es lo que la Biblia nos quiere decir. claro. Más práctico, más coloquial, Ujú. y que obviamente no se necesita de mucha elocuencia, de mucha práctica, porque es el diario vivir de cada uno, tanto el de ustedes como el de nosotros. Pero están allí para enseñarnos y obviamente recapacitar y decir, Señor, esta labor a la cual tú nos has llamado, como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, profetas, como desde un principio. Y no somos los más letrados, No. los que nos graduamos en Harvard o en la Universidad Teológica de Luxemburgo, qué sé yo, no nos hemos graduado en ninguna de esas partes. Simplemente obedecemos al Señor. Hemos recibido un llamado y aquí estamos Y ahí lo seguiremos haciendo. para compartirlo. No más, es lo único que uno tiene que hacer. Que llegó a una persona, gloria a Dios, Sí. hay fiesta en el cielo. Amén. Por uno solo que entendió, hay fiesta en el cielo. Claro. Entonces, eso es. Hay otra parte de Pedro que es el miedoso, Tavo. Uy, Y esta parte la podemos ver en Mateo 14:30. ¿Qué dice Tavo? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahorita hablamos del impulsivo. Pero apenas dice ahí, pero apenas vio el fuerte El viento, viento. empezó a hundirse. Y ahí tuvo miedo. Todos los Pedros, todos los que somos Pedros, somos impulsivos al principio. Sí. Pero después de 5 o 10 minutos de euforia y de calor en la cabeza, nos viene miedo. Sí. ¿Yo qué hice? Las incógnitas, las interrogantes, las preguntas, el por qué. Porque quizás es tan fácil uno poder llevar nuestras vidas o la vida cuando las cosas van en su rumbo normal, a una velocidad normal, a un ritmo. Pero ya cuando comienzan a agarrar a un aceleramiento más fuerte, entonces allí donde dice, esto está saliendo del rumbo, esto está saliendo de descontrol. Y es ahí donde entonces verdaderamente nos quedamos como a la deriva. Y el miedo entonces nos arropa, que decimos, Señor, hasta ahí. Uno es muy impulsivo, pero en el camino, después de haber cometido cualquier impulso, el miedo llega y el miedo Paraliza. paraliza. Eso es lo que... Pedro tuvo mucha fe y iba caminando sobre las aguas. O sea, Ujú. era la fe de Pedro. Pero después de ver, ¿yo por qué estaba haciendo esto? Ahí ya tuvo miedo. Sí, Ahí ya, y ahí va para abajo. sí. Si Pedro no se pone a pensar en que estaba parado en el agua y ver el viento, Pedro llega donde Jesús. Claro. Y que quizás también pudo haber el factor externo que lo te empezó a rodear. Que muchas veces, por eso dice la Escritura, si ponemos la mirada en Jesús y no prestamos atención a lo que está en nuestro entorno, entonces eso es lo que nos va a desviar a sentir miedo. Y ahí ahora van a decir, no, pues que Freddy estaba caminando sobre el agua. Yo le voy a poner un Sí. ejemplo más coloquial, pues, con respecto a eso. Usted le sale un trabajo. Ujú. Dalo, pues sencillo, pues. Y usted se va. ¿Y para dónde vas? No, es que me sale un trabajo. Pero con Ricky. Ese Ricky es cosa seria. Ese Ricky no paga. Ahí me han Sí. dicho que no paga. Ya empiezan las... Entonces viene el otro, Gustavo. No, Ricky, más gritón. Sí. Y ahí llega el otro. No, pero es que Ricky. Lo externo comienza. Es Ricky, lo pone explotador. No, pero es Ricky. Entonces todas esas voces Sí. empiezan a darle miedo a Tavo. Entonces Ujú. la fe, que con el impulso que Gustavo iba, al escuchar las voces de otros, que no tiene uno que Nada escucharlos que porque ver. no son la vida de Por nosotros. supuesto. O sea, es que es el problema. Hay Sí. muchos que hablan de la vida de uno cuando cállese el hocico, mano. ¿Quién le dijo Sí. que hablara? Sí. Y si va a hablar, hable algo bueno, pero si va a hablar algo de la otra persona, ¿para qué? Entonces yo empiezo a escuchar eso. Y entonces ya cuando llego a hablar con Ricky, entonces ¿qué, Ricky? Me vas a explotar, ¿y cuánto me va a pagar? Ya ¿Pero pre- qué pasó, mano? Yo que ya le que- no, es que usted es un explotado. Mejor dicho, ya no Yo- trabajo con usted, me voy. ¿Y qué ¿Este pasó? qué le pasó, mano? Sí. ¿Este que comió alacranes o qué? No, no comió alacranes. Simplemente escuchó a quien no tenía que escuchar. Así es. Y ahí llega el miedo. Ujú. El miedo llega.
Entonces, cuando usted tome una decisión en Cristo, usted no escucha a nadie más. No. Pues, Usted consúltela. con Él nada más. Y quizás una o dos personas que usted sepa que tienen una fe establecida. Amén. Tome su decisión y siga adelante. Lo que le digan de ahí para allá, no tenga miedo, No. porque se hunde. Como Claro, Pedro. sí. Somos Pedro, no somos Pedro, somos Sí. Pedro. Ay, no, es que. Y donde haya un terremoto. Ay, oigan a este. Quizás está lloviendo apenas y va hablando de terremoto. Sí. No, pero es que puede pasar. No, pues que si a eso vamos, entonces quédense Y encerrados. si no se ha presentado todavía. O sea, ¿por qué? Porque escuchamos muchas cosas que no tenemos Sí. que escuchar. Tao, Ujú. y eso genera el miedo. Pedro vio el viento. Ujú. Vio algo que no tenía que ver. Si Pedro no presta atención a eso, sino al que estaba allá donde él iba a llegar, que era Jesús, Pedro llega. Sí. Pero le prestó atención a lo externo y eso lo hizo. ¡Ay! Sí. Pa' abajo. Y que hay dos cosas aquí que en este pasaje Freddy, sabiendo que podemos decir, ¿será que Pedro no había pasado por momentos así? Si estaba en el mar y usted sabe, bueno, yo no lo sé, en algún momento nada más cuando estuve una oportunidad, saber de lo que es estar en un barco o en un yate y se presenta un viento. Pedro, siendo un pescador, sabía todos los pos y en contra que se presentaba ahí. Pedro estaba acostumbrado a batallar Pero con el había, mar. sí, pero había otro factor que en ese particular que era Jesús, que él nunca realmente estaba viviendo esa experiencia. Sí, él tenía experiencia con el mar, con los peces, con esto y con los otros, con los que estaban allí, pero totalmente diferente con la de Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba queriendo experimentar otra cosa sobrenatural, totalmente fuera de su percepción física, porque era algo espiritual. Ahí es donde volvemos a lo que decíamos ahorita. Jesús simplemente ven. Sí. Jesús le dijo, ven. Ujú. Como le dijo cuando lo llamó la primera vez, ven. Ujú. Pero cuando iba en eso, vio alrededor. Eso mismo nos pasa hoy en día, a los Pedros de hoy. El Señor llamando y nosotros pensando en lo que piense fulano, Sí. en lo que piense Perano, en lo que diga mi mamá, en lo que diga mi tía, en lo que diga... Usted empieza a pensar en eso Ujú. y más lejos se va a poner Jesús. Más lejos se va a poner Sí. Jesús. Entonces Jesús simplemente está diciéndole, venga, Sí. venga, tranquilo, conmigo va a estar bien, venga. Sí. Pero yo pienso que voy a estar bien si Tavo está bien, si el otro está bien. Yo quiero agradar a los demás. Ujú. Entonces cuando yo pienso en agradar a los demás, empiezo a tener miedo de mí, empiezo a alejar a Cristo de mi Sí. vida. Entonces vea que hay mucha similitud lo de Pedro de hace 2000 años a hoy, A la vida actual de uno. a lo que hay hoy. Ujú. Hay mucha similitud. Totalmente. Miedosos nos volvemos, entonces estamos diciendo, somos egocéntricos, somos Sí. impulsivos, somos miedosos. Perdón, De- Freddy, antes de tocar el otro punto, yo recuerdo una oportunidad cuando yo tenía un grupo de amigos antes de obedecer ese llamado que Dios me había hecho. Wow, inmediatamente cuando yo sabía que Dios me dijo, ven, ven, bueno, yo acepté, pero inmediatamente cuando ya me presento en la realidad que Dios me dice, bueno, ya estás caminando, ya me conociste. Y comienzo a ver a escuchar todas esas voces que mis amigos, bueno, esto irán a me decir que estás loco, que me cambiaron el chi, que ahora voy a ser un sometido, que ahora voy a hacer esto. O sea, todos esos factores que quizás a usted también le ha pasado, que tu familia, que tú eres católico, que tú eres esto, que nosotros somos esto. Entonces todos esos factores externos comienzan a quererte desviar y sacar y a hundirte. O sea, el propósito es que tú te hundas, no sigas caminando. Así es. Cuando yo le contaba a un amigo que un día yo tenía un montón de gente en el teléfono. Un día llegué y cogí el teléfono. Seleccionar. Y detrás de poco gente, ¿quién sirve, man? Y empecé. Dije, pu, pu, pu. Tao, hoy en día el teléfono suena porque me llame mi mejor amigo que Felipe, mi hijo, mi mamá, algún familiar. Sí. Entonces, ahora comparando eso, yo decía, ¿a quién estaba yo escuchando? La gente no se alegra por como uno esté ahora. La gente le molesta cuando uno se sale del círculo. Sí. Yo Es así. entendí eso. La gente se Ujú. molesta cuando uno se sale del círculo. La gente no le gusta cuando uno deja de hacer lo que el mundo está haciendo. Ujú. No le gusta. Cuando uno empieza a hacer cosas como esta,
tan ridículo. Véalo ya, es que hablando del evangelio, sabiendo lo ladrón que era, Sí. pues sí era. ¿Qué hacemos? Ya no robo. Robo almas para Cristo, lo que más quiero, pero ya ahí. Entonces, escuchar esa parte de afuera, Tavo, hoy en día hace que la gente se pierda. No escucha el de afuera, escucha a Cristo. Escuche. Una cosa, oiga mejor. Oiga a todo el mundo. Oír, pero no escuchar. Escuche lo que usted verdaderamente le sirva para progresar. Porque todo el mundo va a querer manejarle la vida a uno. El ser humano va a querer manejar la vida del otro y opinar en la vida del otro. Pues yo no puedo opinar en tu vida, Gustavo, porque yo no sé lo que vos estás viviendo. Entonces yo me abstengo de opinar en la vida tuya, de opinar en la vida de Ricky. Ustedes me cuentan algo y yo doy un comentario. Esta es mi posición, Tavo. No es se palabra, respeta, por supuesto. Es palabra de Dios. Es lo que yo pienso, opino humildemente. La usted la que hace. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para no tener el miedo de Pedro. Hay que saber a quién escuchamos. De poco entendimiento, por no decir bruto. Pero con muchas palabras. Y no estoy, vea que no estoy diciendo yo. Está en el versículo, en el capítulo 15 de Mateo, verso 15 y dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, 15 y 16 de Mateo 15, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No todas nos las vamos a saber. No. Y inclusive gente que puede estar predicando, pastores en iglesias de miles, no todas se las saben. No. Aún va a faltar entendimiento para muchas cosas. Y habrá cosas que uno le falta entendimiento, que a lo mejor Gustavo dice, pero Freddy, ¿por qué está haciendo eso si es que? Y Gustavo, tan simple, tan. Pero me falta entendimiento claro. en esas cosas. ¿En qué nos falta entendimiento hoy en día al mundo? Por ejemplo, en estar drogándose, en estar haciendo cosas que sabemos que están malas. ¿Quién no sabe que matar es malo? Pero se sigue haciendo. ¿Quién no sabe que robar es malo? ¿Quién no sabe que drogarse es malo? ¿Quién no sabe que ser infiel es malo? ¿Quién no sabe que no respetar a los padres es malo? Sí. Todos lo saben, pero lo siguen haciendo. Ahí está el... Entonces somos de poco entendimiento y creemos que nos la sabemos todas, no sabemos nada. No sabemos nada. En el momento de la práctica. No, es que es mucho que yo soy de no sé qué. O le digo, a mí nunca me va a deslumbrar conocer a alguien que tenga muchos títulos. Me deslumbra a alguien al que yo le conozca su vida y me muestre cómo es su vida en su intimidad. Ese alguien sí me deslumbra, ese alguien sí digo, wow. Pero una persona que me muestra sus títulos a mí no me deslumbra. Porque he aprendido, no todo el mundo, pero he conocido la gran mayoría que los títulos son papel. Sí, comprado muchas veces también. Tuvo que pagar para probablemente estar en un lugar que realmente él quería estar. Poco entendimiento. Tenemos muy poco entendimiento hoy en día. Si tuviéramos bastante entendimiento, seguiríamos a Jesús. Amén. Digo que el entendimiento más grande que tenemos que tener hoy en día es que ver lo que este mundo nos ofrece y ver lo que Jesús ofrece. Jesús ofrece paz y tranquilidad. Pare de contar. Si está buscando plata, entonces vaya para el mundo. Sí. Dios se la va a dar en su momento. Pues usted va a llegar a los pies del Señor porque se quiere volver rico. Ahí va a durar un rato. Sí. El Señor busca otra cosa. El Señor dice, Gustavo, yo primero te voy a arreglar el corazón, hombre. Te va a dar paz y tranquilidad. Y cuando ya haya paz y tranquilidad ahí, ya lo otro lo vas a saber manejar. Sí. Pero yo no te voy a dar ahora algo que no vas a saber manejar porque te voy a perder. Claro. Así piensa el Señor. Sí. Pues la gente piensa que cuando llega el Evangelio y no llega nada, no vuelvo por allá. No. Es que se esperaba eso. Y muchas veces también sucede es que hay, y que reconocerlo fue de que hay personas que quieren captar la atención de muchos necesitados y le ofrecen o le venden un evangelio totalmente lo que las escrituras dicen. ¿Ves? Ven y recibirás. Ven y obtendrás. Trae y A mí siempre me ha gustado cuando digo un versículo de esos. Le digo, le voy a leer este versículo, pero le voy a leer lo que hay antes de ese versículo. Claro. Para que usted pueda entender cuándo va a llegar a ese versículo.
No hay que sacar el texto del contexto. Usted lo tiene que completo. Completico. Por Es lo supuesto. mismo en el Señor. Sí, tendrás paz y tranquilidad, pero Sí, a cambio pero de qué? ¿cuál es la tormenta que te vas a atravesar primero? Porque no Tranquilo, tendremos victorias. En el mundo tendrás aflicción. Ajá, pero Yo he vencido el confía. mundo. Amén. Pero siempre hay un pero. Y los peros de Dios, no los quisiera uno tener. No. Es que los peros de Dios siempre hay un pero. Sí. Y esos peros, ese pero, hay algo bien. En un tiempo de silencio y quizás de un estrecho a otro estrecho. O sea, es un puente que realmente, wow, depende de ti. Es un hilito. Sí, es un hilo, exactamente. Traicionero. Ay, Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos de 67 al 72, dice: Cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y pensando en esto lloraba. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Pedro lo negó diciendo: No lo conozco, y maldijo y juró: Yo juro por mi madre que no conozco a ese tal Jesús. Ese, y las palabrotas, Sí, porque sí. dice que maldijo muchas cosas. Pedro lo negó. Hoy en día, ¿cómo negamos a Jesús? Todos los santos días. Sí. Con la actitud, con el Comportamiento, con las palabras, los pensamientos, nuestras acciones, en todo. ¿Ves? Sí, aquí somos muy Pedros. Por eso siempre se dice, cuando se habla de Pedro, es porque hay un Pedro ahí. Pedro fue traidor. Sí. Pedro fue traidor. En el momento que... En el momento en que sintió la presión, Pedro fue traidor. Sí. Cuando uno se siente presionado, uno traiciona. Sí. ¡Tajo! Claro. Cuando uno se siente presionado en cualquier cosa, en un círculo social, uno traiciona. Otro punto negativo: cuando el miedo ataca, viene la traición. Cuando una chica bien bonita y entonces uno está con la Biblia, bien querido, uno ahí. ¿Y tú qué? Ay, y la muchacha. Ricky, la muchacha, hombre. Bien. Ay, ¿ustedes son cristianos? No, para nada. Sí, porque me la prestaron Te la estoy teniendo a Ricky. No piensen lo que realmente... Negamos. Sí. Negamos. Cuando llega el momento de la presión, negamos. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿usted qué es o qué? ¿Va a entrar? No, yo Decida. sí, yo, no, sí. ¿Sí qué, hombre? ¿Sí o no? No, sí. Bueno, ¿sí o no? Decida. Entonces esa presión ahí como que, no, yo no soy ninguno, yo. Sí. Usted niega, usted vende sus principios a veces en Cristo por agradar a otro. Sí. Pedro nos demuestra en esa negación que hizo ahí, que él, que había visto los milagros del maestro, que había comido con él, que había visto la multiplicación de los peces, que había visto levantar paralíticos, sanar ciegos, Pedro. Sí. Llegó el momento de presión y fue el traidor. Sí. Hay 2 traidores en los discípulos, Pedro y Judas. Uh-huh. 2 traidores, una Pero gran diferencia. Pero con resultados Una gran diferentes. diferencia. Claro. Una gran diferencia. Sí. Pedro Lloró amargamente lloró y se arrepintió. y se arrepintió. Judas pues No, se ahorcó. Pero Uh-huh. a diferencia de Judas fue el único que le pagaron 30 monedas. Uh-huh. Y cuando vio su pecado fue y las devolvió. Quiso devolverla. Bueno, sí, que no quiso devolverla. devolvió. La devolvió. Y si donde Judas hubiera tomado la actitud de Pedro, estuviéramos hablando hoy de un día de un Judas. No, Sí. no el que se ahorcó, sino quizás otro Judas. Sí. Y mucha gente, esa comparación de Judas y Pedro,
hace similitud a lo que mucha gente hace hoy. Mucha gente se va por el camino de Judas, y el camino de Judas, que fue la horca, el camino de mucha gente de hoy es alejarse de Jesús, ir a la muerte. Sí. Porque estar sin Cristo es morir. Usted puede vivir para el mundo, pero muere para Cristo. ¿Y de qué le sirve vivir para el mundo? Amargado, aburrido, triste. Se vanagloria en un día que tiene dinero, mujeres, pero usted ve gente depresiva. La gente famosa con mucho dinero, mucha fama, son depresivos. Totalmente. ¿Por qué? Porque no está Cristo en el corazón. Amén. Entonces es la muerte. El afán, toda esa serie de cosas te llevan a esa muerte, exactamente. Pero Pedro, cuando se da cuenta de esto, dice que llora amargamente, y anteriormente, ahorita habíamos hablado de cuando estuvo en la barca, Jesús lo busca, y ya sabemos lo que pasa, que ahorita lo vamos a hablar, pero Pedro entendió que había fallado. Sí. Esa es una gran diferencia. Sí. Y el Señor, al que entiende y acepta que le falla a él, el Señor lo consuela. Amén. Lo corrige no para condenación, sino para rectificación y a mente moldear. Totalmente puede. Hay muchos que quizás a lo mejor en nuestro entorno, cuando estamos en estos caminos o cuando estamos verdaderamente desempeñando roles o funciones en la iglesia, fuera de la iglesia, un servicio como tal, y ver que algo negativo que muchas veces uno comete, como Freddy y como nosotros verdaderamente, porque no somos perfectos, como Pedro en ese entonces cuando caminaba, y comienzan a acusarnos, a señalarnos: mira lo que hiciste, mira lo que tú dices, mira, y que supuestamente tú eres cristiano, y que vas a la iglesia, y que conocedor de la palabra. Entonces toda esa serie de cosas están allí. ¿Con qué? Dos opciones, para nosotros verdaderamente ver si negamos a Jesús y reconocemos que tenemos una identidad, que fue lo que hizo Pedro y lo que no hizo Judas. Tuvieron ellos identidad, que realmente estuvieron con el maestro, pero que se dejaron llevar por esa parte emotiva, de que Pedro sí emotivamente sintió dolor, miedo, toda esa serie de cosas, pero se arrodilló y se postró. Cambio Judas no, Judas también sintió esa emoción, esa emotividad, pero lo traicionó, que lo llevó fue entonces a ahorcarse a sí mismo, que pensando que con eso realmente le estaba pagando al Señor, pero no era para eso. Cogió el camino Equivocado. Pedro niega a Jesús, y de ahí vamos al capítulo de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 17, ¿y qué nos dice? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. El Señor hace todo perfecto. El Señor sabía que la única manera de quitarle ese karma a Pedro, porque Pedro en ese momento es cuando está en la barca, sí, que se viste, se tira al agua, va y sale y encuentra al Señor y dice: este sí es, si eres tú. Sí. Y el Señor empieza, les da comida, el Señor les tiene un pez ahí, dice la Escritura. Ellos comen, y después de que comen el Señor le empieza a decir esto: el Señor tenía que decirle eso a Pedro para ser el gran Pedro. ¿Por qué? Porque si no, Pedro se hubiera acabado martillándose: yo negué a Jesús. Sí, claro. Jesús. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Sí. Yo te fallé, Señor, yo te fallé, yo hice esto. No, el Señor, tranquilo, man, claro. Tranquilo. No te estés jugando. Tranquilo. Amén. Yo te doy paz, ya te perdoné. Entonces el Señor viene y le dice a Pedro 3 veces. Pero después de que, no solo las preguntas, después de cada respuesta de Pedro, le encomendaba algo. Sí. Apacienta. Ese es el Señor. Apacienta. El Señor siempre es eso. Sí. Cada que usted cometa o se
meta los pies con el Señor, le falla el Señor lo perdona y siempre le va a encomendar algo. Claro. ¿Cuál la- Continúa. Sigue el camino, tranquilo. Yo Sí. sé dónde te vas a caer, pero yo te voy a ayudar a levantar. Sí. El Señor sabía cuando Pedro dijo, yo voy a estar contigo hasta donde sea. Simón, porque antes de que el gallo cante, usted 3 veces me ha negado a mí. Así que, Sí. y así fue. El Señor sabe cuándo nos vamos a caer. El Señor sabe cuándo le vamos a fallar. ¿Y qué palabra le vamos a manifestar? Y también sabe cuando nosotros queremos meternos debajo de la cama o solo en la cobija. Y ya, dormir toda la noche y todo el día. No saber nada. Pedro aceptó, Sí. pero hay mucha gente que hoy en día no acepta. Se apartan. Cuando después de que encomiendan a Pedro esto, de ahí en adelante, vamos a ver a un Pedro, que es el gran Pedro. Amén. O sea que el Señor, por eso el título del programa, el Señor siempre trata con todos nosotros. Si el Señor siempre sabe que entre nosotros hay un Pedro y saca lo mejor de ese Pedro. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, vamos a ver una de las cosas en las que Pedro empieza a ser el gran Pedro. Hechos capítulo 5, verso 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿quién tenía que pasar? Pedro. Al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos para sanarlos todos. Pedro, Sí. el que lo negó, el que cortó una oreja, el impulsivo, el miedoso, el Ujú. poco entendido, Ujú. ese Pedro. Ya. La gente, vea, viene Ricky. Tavo, Sí, saca, sí. saca, acá la abuelita que está enferma para que ahí Ricky la sombra. Y entonces ustedes dirán, ¿y eso qué va a pasar? Pues el Señor Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Amén. En su nombre. Eso lo dijo el Señor Sí. Jesús. Y si lo dijo el Señor Jesús, yo lo creo. Obediencia. Yo lo creo. Que si los discípulos y los apóstoles sanaban enfermos, yo creo que en el nombre del Señor Jesús no te lo podemos hacer. Amén. Actualmente. Eso sigue vigente. ¿Sabes Eso por qué? no cambia. No, porque es la palabra de Dios. Entonces el gran Pedro, ese Pedro del que estamos hablando hasta ahorita, ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se llama Hechos, es porque hacía Sí, evidencias. Hechos de los Ujú. Apóstoles. Pedro era el hombre que pasaba, en el primer discurso se convirtieron en 5,000. Sí. En el primer discurso de Pedro, ya, ahí 5,000 cayeron ahí. Después él pasaba y con la sombra curaba a los enfermos. Y si no me cree, ¿qué más hizo Pedro? Otro Ujú. milagro. En el mismo libro de Hechos, capítulo 9, verso 40. Entonces, sacando a todos, están en una habitación. Sí. Pedro sacó a todo mundo, todos para afuera, Ricky, Gloria, me va, Sí. petado, todos. Entonces, Pedro, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ay, Pedro resucitó muerto. El primero. El Pedro. El Dios. El Que Pedro, hizo Dios. el Pedro que Dios hizo, Ujú. porque fue Dios el que lo hizo. Amén. O sea, Pedro, como usted, como yo, en las manos de Jesús, haremos milagros. Amén. Amén. Lejos de las manos de Jesús, estaremos como Judas. Así. Simple, Descontrolado. simple. Judas decidió ir a ahorcarse, el mundo hoy entero está decidiendo matarse, Sí. muriendo en vida. El índice de la población que muere a nivel mundial en edad es mucho más joven que el de hace 40 años. Antes 40, 50 años la humanidad se moría de vieja. Se mantenía. Hoy se mueren de jóvenes. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones. Porque no han escuchado al Señor Jesús. Porque al igual que Judas, tomaron el camino equivocado y no quisieron dejarse moldear como el Señor quiso moldear a Pedro, al gran Pedro que resucitaba muertos, al gran Pedro que sanaba enfermos con su sombra, al gran Pedro que hacía convertir y se paraba en una plaza y decían: y estos no eran los que andaban con Jesús, ¿quién le enseñó a hablar? Al gran Pedro. Lo mismo pueden decir de usted, que digan, pero si usted está sirviendo a Cristo, Él mora
morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén. Así es. Ya el morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque sé para dónde voy Sí. y con quién me voy a encontrar. Amén. Que eso es lo que la gente no ha entendido hoy en día, Tavo. La gente piensa que el morir es ir a un hueco en un cementerio, ¿no? El morir es ir a encontrarme con mi Padre si he hecho las cosas Amén. como Él. Por supuesto que sí. Esa es la gran bendición. Ese Y es la esperanza bendita que tenemos. Y esa es la esperanza que nosotros queremos traerle a usted. Amén. Esa es la esperanza que queremos traerle, que así como el Señor trató con Pedro, el Señor hoy en día sigue tratando con tantos Pedro. No. Por eso se titula así el programa. Es bueno ser Pedro, Sí. pero en las manos de Dios. Amén. Porque son las manos del alfarero y nosotros sabemos que Él nos tritura, pero nos forma una nueva vasija. Él nos muele, pero algo nuevo quiere hacer de eso que realmente, mientras que el mundo no. El mundo te ve, te sacude y te aísla. Dios no te va a aislar nunca. La próxima semana, y no lo sabíamos porque no lo hemos hablado, pero a raíz de esta, que dijo Tavo, de que el Señor nos tritura y nos moldea, vamos a saber qué pasó en la vida de Gustavo, por dónde lo trituró el Señor, por dónde lo moldeó. Y se va a dar cuenta usted que ninguno de los dos que estamos acá, porque la mía ya la han escuchado, la de Gustavo no. Ninguno de los dos que estamos acá hemos sido personas que hubiéramos nacido en agua bendita. No bajamos levitando, no. Nosotros Sí. no. Nosotros fuimos Pedro, hermano, peor que Pedro. Sí. Pero hoy en día tenemos una sola convicción, y es escuchar a Jesús. Amén. Así el mundo se enoja con nosotros. Sí. Entonces Dios nos tritura, como decía Tavo, nos trilla, nos pasa por un molino, nos saca a veces lágrimas, muchas, una tras otra. Por eso digo que la semana entrante vamos a escuchar a Gustavo y van a entender ustedes el porqué de esto, y se van a dar cuenta que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que cualquier cosa difícil que usted pueda pasar en la vida, el Señor lo utiliza para bien. Amén. Y el objetivo de nosotros y el sueño de nosotros es morir, Amén. pero morir en Cristo. Así. Cuando usted está en Cristo, usted va a morir y usted no va a estar pensando en qué dejo acá, sino a quién voy a ver allá, Amén. a con quién me voy a Sí, encontrar a allá. encontrar. Ahí. Y la escritura es clara Son en eso. claras en ese. Oh, por supuesto. Vamos a disfrutar de algo que aquí no se va a encontrar. Ujú. Que la felicidad del mundo es efímera, la felicidad en Dios es eterna. Eterno. Y para siempre son su misericordia. Amén. ¿Cuántos Pedro habemos? Pedro, con Ricky amor, Pedro sabemos. Creo que ustedes también son Pedros, pero seamos unos Pedros en las manos del Señor. Amén. Y vamos a ser como ese Pedro, el gran Pedro. El Sí. gran Juan, la gran María, la gran Marina, la gran Nubia, el gran Amén. Guillermo, el gran Gustavo, Sí, la Señor. gran Noelia, la gran Agne, el gran Francisco, el gran todo. Amén. Todos y cada uno de ustedes seremos los grandes en las manos del Señor. Tavo, vamos a orar. Claro que sí. Hay una frase célebre que me gusta mucho y también el apóstol Pedro también la usa, y si quiere, en primera de Pedro, perdón. Capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, el mismo Dios, no la circunstancia, no el mundo, no, el mismo Dios os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Amén. El mismo Dios que te llamó, que nos llamó, dije el que se va a encargar de perfeccionar, de establecer, después que hayáis pasado por diversas pruebas. Pero sabemos que estamos en la mano del Señor. Y Él prometió que en mis manos nada ni nadie nos va a separar. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias por confirmar una vez más quién nos llamó, a quién le pertenecemos, de quién somos y de qué propiedad. Bendito Dios. Gracias, Dios, quien tú eres para nosotros, eres todo. Eres nuestro creador,
Eres el dador de la vida, el Dios que nos perdona, el Dios que nos levanta, el Dios que nos socorre, el Dios que nos da las fuerzas necesarias, el Dios que abre camino, el Dios que da entendimiento, el Dios que da paz. Ese eres tú, Dios. Por eso aquí estamos y continuaremos estando hasta el tiempo que tú has determinado para cada uno de nosotros ser portadores de tu palabra, y que todos los que estén allí, Señor, escuchando y viendo, puedan también recibir, Dios, esta palabra de bendición. En el nombre de Jesús oramos, para tu gloria y honra, Dios. Amén y amén. Y amén. El Señor me los bendiga. Una semana de reflexión, de pensar en seguir siendo como Pedros, pero en la mano de Dios. Amén. Si el Señor no ha venido, como siempre les decimos, en su voluntad, la próxima semana nos veremos. Ya saben, la próxima semana van a escuchar dónde lo ha triturado el Señor. Dios los bendiga, se les quiere, cuídense mucho. Chao, chao, un Bendiciones. abrazo.